Hola, raperos, bienvenidos a una semana más de este podcast. Eric, ¿cómo estás? Muy bien, amigo. ¿Y tú? Muy bien, muy emocionado. Seguimos hablando de temas de las declaraciones anuales de personas físicas. Recordemos que durante el mes de abril estamos obligados las personas físicas a presentar nuestra declaración anual para que se genere un saldo a favor o tengamos que pagarle alguna diferencia al tío SAT. Sí, definitivamente, como ya lo platicamos en el episodio pasado, no a todos nos gusta pagar, pero pues es una obligación. Entonces de eso no podemos subir tan fácil. Es correcto. Y esta semana lo que vamos a hablar es acerca de datos informativos que tenemos que dar en nuestra declaración anual. Esto literalmente nada más es para que la autoridad no nos vaya a cobrar impuestos por esos ingresos que ya tuvimos. Entonces, por ejemplo, si eres una persona que eres del RIF y que en alguno de estos supuestos que vamos a explicar en unos minutos más o en unos momentitos más, pues si estás obligado a presentar tu anual, no por tu actividad económica, sino por estos datos informativos. Sí, puede que en estricto sentido no estén obligados a presentar la declaración anual porque no tuvieran más de 400,000 pesos de ingresos, no tuvieran 2 o más patrones, porque estuvieron trabajando todo el año en la misma empresa. Puede que en estricto sentido no estén obligados, pero tienen que informar esto en la declaración anual y es importante que sepan que si no lo informan, son ingresos que por lo general son exentos. ¿Eso qué significa? Que no pagan impuestos. Pero si no los informan, pierden ese beneficio de estar exentos y entonces sí, el SAT los graba y les cobra impuestos sobre eso. Es correcto. Entonces vean la importancia que tiene esto. Uh-huh. Básicamente creo que los podemos dividir en dos grupos importantes. Bueno, en el artículo 150 de la ley del ISR nos menciona que cuando tengamos ingresos por viáticos que recibimos de una empresa, herencias o una enajenación de una casa habitación que supere los 500,000 pesos, es importante que los informemos. Sí. Si quieren, vámonos uno por uno. En cuanto a los viáticos, normalmente hay personas que prestan sus servicios a una empresa fuera de su lugar de origen. Entonces, como viático puede ser que te paguen la renta, que te paguen las comidas, que te paguen hotel, que te paguen lo que sea, o sea, pues lo que todos comprendemos como viático. Y esto normalmente la empresa va a estar obligado a informarlo en el CFDI de nómina. Nada más es informativo, no le está diciendo al SAT que es un ingreso para ti, sino que ellos te lo pagaron para que lo gastaras en representación de ellos. Y tú normalmente a la empresa se lo vas a comprobar con todas tus facturas de esos gastos. Pero tú le tienes que decir al SAT que como está en tu CFDI de nómina, te lo pagaron, pero que no es tuyo ese dinero, que de hecho tú lo facturaste para la empresa y que ese dinero no tiene nada que ver con tus ingresos. Es importante porque aquí, si se fijan, ustedes no se están quedando con un solo peso de lo que les están dando como viáticos y ustedes podrían llegar a tener que pagar impuesto por eso, nada más por no presentar su declaración anual. Es correcto. Básicamente ahí es importante en el tema de viáticos, nada más si es que lo llegan a tener, pues que sí tengan que comprobar todo este dinero que les dan, ya que si llegan a tener un gasto no deducible, ese sí es un ingreso grabado para ustedes. En estricto sentido. El siguiente es el tema de la enajenación de casa habitación o venta de una casa habitación que sea donde vive el contribuyente. Recordemos que esta es una exención que nos permite cada 3 años la ley. Ahí hay un tema entre que son 5, son 3, y que no supere, cuando no supera esta enajenación los 5 millones en promedio, son 700,000 UDIs, es exenta. Es decir, tú no pagas ni un peso de impuestos por eso y es un dinero completamente limpio y legal. Obviamente es un trámite que tienes que hacer ante notario y todo el tema pues legal que conlleva una venta de una casa. Pero cuando lo tienes en un ejercicio es importante que lo declares, ya que si no, imagínate pagar el impuesto de 5 millones, pues sí es un monto fuerte y únicamente por no presentarlo. De hecho, sí nos hemos topado con avisos que da el SAT de, oye, llegan correos al contribuyente, no me declaraste un ingreso que tuviste exento. Y ahí te da como un plazo general, como nada más te avisa de, oye, me di cuenta que no me declaraste esto, preséntalo para que no te lo vaya a grabar yo de impuestos. Sí, eso es básicamente referente a lo de la casa habitación. Esta también es una de las cosas más comunes que tenemos que informar.
prácticamente es letra muerta porque dice que si no rebasa los 500,000 no lo informes y al día de hoy creo que cualquier casa vale 500,000 pesos o la mayoría de las casas. Sí. Entonces, siempre que vendan una casa, infórmenlo y acuérdense que nada más es exento si no venden otra en un periodo de 3 años, como mencionaba Arturo. El siguiente es el de las herencias y legados y ese es importante. Recordemos nada más ahí como dato cultural que las herencias es el total de la herencia y el legado puede ser solo una parte de la herencia. Entonces, cuando lamentablemente alguno de nuestros familiares o personas conocidas fallece, puede dejar una herencia y dentro de la herencia puede venir, por ejemplo, una casa, un coche, lo que sea. Puede venir dentro de la herencia y es importante que nosotros le digamos al SAT, oye, ¿sabes qué? Este año yo tengo una casa más porque venía dentro de una herencia. Oye, este año yo tengo un coche más porque venía dentro de una herencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante que no lo dejemos de lado porque, nuevamente, es algo que a nosotros nos llega gratis, por decirlo de alguna forma, y que podemos llegar a pagar impuesto nada más por desconocimiento de que lo tenemos que informar. Es correcto. Ese es el apartado de ingresos que no superen. Eso es muy importante. En lo individual o en su conjunto, sumando los tres, viáticos, venta de casa, habitación del contribuyente o herencias, no superen 500,000. Más bien, superen 500,000 separados o juntando los tres, hay que informarlos. O sea, por ejemplo, si recibieron un coche de 400,000 pesos como herencia y 200,000 pesos de viáticos, en estricto sentido ninguno de los dos supera los 500,000, pero juntos sí lo superan. Entonces, ahí es importante que lo declaren. O, por ejemplo, si tienen una herencia, por ejemplo, de algún familiar y otra de otro, que una fue por 300,000 y la otra por 400,000, ninguna de las dos supera los 500, pero en conjunto son 700 y tienen que informar. Es correcto. Ese es el tema de 500. Hay otro monto de 600,000, que de hecho, por ejemplo, allí en el anual, nada más te dice, no recibiste estos ingresos, son 600. Realmente son dos topes, uno de 500 y otro de 600. En el 600 incluyen préstamos, donativos y premios. En el tema de préstamos, esto es importante, son cualquier tipo de préstamo, préstamos bancarios. Si, por ejemplo, sacas una casa a crédito, es un préstamo que está haciendo ya sea el banco o el Infonavit o el Fobiste, que también en estricto sentido tienes que declararlo. Incluso las tarjetas de crédito. Es un préstamo que tenemos constantemente y que sí le tendríamos que informar al SAT cuando hagamos uso de ellas. Es correcto. Sobre todo, ¿qué es lo que busca evitar esto? La discrepancia fiscal, que ya lo hemos tocado en otros episodios, pero es cuando nosotros nos financiamos de terceros para tener lo que tenemos y que el SAT no piense que estamos teniendo lo que tenemos por fuentes ilícitas. Es decir, compré una casa este año, no sé, vamos a suponer que yo gano 200,000 pesos al año y compré una casa de 1,000,000. En estricto sentido, con todo mi sueldo de un año no me alcanza para comprar una casa de 1,000,000. Entonces yo le tengo que informar al SAT que el banco me hizo un préstamo de 1,200,000, por ejemplo, para comprar esa casa y que yo le voy a estar pagando constantemente para que no piensen que el otro monto de la casa vino de procedencia ilícita o que no se lo declaré al SAT, etc. Es correcto. El otro punto es acerca de donativos. Esto es muy importante. Cuando les dan herencias en vida, no son herencias, son donativos. Entonces es muy importante que se declaren. A nosotros les recomendamos que es muy importante. El tema fiscal siempre va acompañado, al final es un tema de leyes, con un tema de abogados. Entonces siempre hay que darle certeza jurídica a ese tipo de actos y más a los donativos. O sea, porque pues es muy común que tu papá te dé dinero o tú le des dinero a tus papás, a tus abuelos, lo que sea, que si superan un monto, yo creo que aproximado como de 50,000 pesos al año, si vayan con un notario una vez al año y digan, ¿sabes qué? Durante todo este año he recibido donativos de mi papá que sumaron en su conjunto 40,000 pesos, 50,000, el monto que sea. Esa es una forma de poder darle una fe pública, es decir, el notario tiene pues un poder muy importante en darle fe pública a las actividades o actos. Entonces sí les recomendamos que una vez al año, si tienen este tipo de movimientos muy recurrentes, vayan con su notario de confianza para darle fe pública a esta actividad en específico. Esto es únicamente como una buena práctica, porque realmente en la ley nunca dice que tienes que ir con el notario, ni mucho menos. Sin embargo, en una revisión del SAT sí te pueden decir, oye, ¿cómo me comprabas que esto fue un donativo?
Entonces, como una buena práctica, sí les sugerimos que lo hagan, sobre todo cuando se están hablando de ingresos muy fuertes. Claro. Si por lo general tus papás nada más te depositan 1,000 pesos, por ejemplo, para pagar tu renta porque eres foráneo o lo que sea, pues ahí tal vez no vale tanto la pena, pero si ya son cantidades fuertes, sí hagan. Claro. Y creo que el último es el tema de premios y sorteos. Esto es importante nada más hablar un poquito de este tipo de ingresos. Estos cuando tú los recibes, te ganas la lotería, te ganas el melate o cualquier premio, o vas a algún casino y lo ganas, ellos ya te retienen una parte del impuesto que puede variar del 1 o el 21, dependiendo de un impuesto estatal que también se graba a sorteos. Pero esa retención que te hacen ya es un impuesto definitivo. ¿Qué quiere decir? Que ya no tienes que acumularlo en tu declaración anual. Sin embargo, si superan los 600,000 pesos, aquí igual que lo vimos en el anterior, en lo individual o en su conjunto, hay que informarlo. Entonces, nada más recapitulando, recuerden, son 2 rubros. Los que rebasan 500,000, que se incluyen viáticos, enajenación de casa habitación y herencias o legados. El otro rubro son los que rebasan los 600,000, que es préstamos, donativos o premios. Es correcto. Básicamente creo que eso es todo por el episodio de esta semana. Creo que no tenemos más que añadirles. Lo que queremos aprovechar también para comentarles es que ustedes están viendo este episodio el día 18 de abril. Todavía estamos a tiempo para presentar su declaración anual. Como lo comentamos en el episodio pasado, estamos haciendo una campaña en redes sociales que es Rescatando 2 Melones. Hicimos esta campaña justamente en un esfuerzo de incrementar la cultura tributaria en México, y es que nosotros les podamos ayudar a ustedes a gestionar 2 millones de saldos a favor. Obviamente tal vez no sea una sola persona, probablemente sí, no sabemos, pero que les podamos apoyar a gestionar 2 millones de saldos a favor para que justamente ustedes no tengan que estar haciendo pagos al SAT y demás. Obviamente siempre y cuando estos saldos a favor sean reales, que también ya tocamos ese tema en el episodio pasado. Sí, si no lo viste, te recomiendo que lo veas justamente en este tema del saldo a favor que se genera por arte de magia, un poquito mal, pero justamente eso, o sea, que le vayamos perdiendo este miedo al SAT. Yo lo comentaba en el episodio pasado, creo que durante esta pandemia se hizo mucho el tema de cultura fiscal, aún falta muchísimo más, pero si es tu primera declaración, si dices, ya me animé ahora sí porque ya tengo deducciones personales, ya escuché en redes sociales que eran las deducciones personales y las empecé a facturar, y crees que puedes ganar un saldo a favor porque solo tienes un patrón, pagaste un crédito hipotecario, pagaste honorarios a doctores, a lo que sea, puede que genere un saldo a favor, y lo que nosotros buscamos es que lo vayas reconciliándote con el tío SAT a través de esta meta que tenemos de 2 millones. Vayan a ver en Instagram, debe estar en las historias o en las historias destacadas, nuestro avance hasta el 18, o tal vez unos días antes, pero si quieres unirte a estos 2 millones, pues es importante pues, que nos busques a través de nuestra página de internet, rpconsultores.com, en el tema de historia 1 a 1, para que podamos ver en específico el tema de tu declaración anual. Es correcto. Ahí nosotros los podemos asesorar en si están presentando o no bien su declaración anual, o bien ayudarles a dar una checada a su declaración anual de qué nosotros creemos que sí va, que no va, etcétera, etcétera, etcétera. Es correcto. Entonces, pues creo que es básicamente todo. Nada más también acuérdense de seguirnos en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, etcétera, para que se enteren siempre que salgan estos episodios. Y pues nuevamente creo que es todo por el episodio de esta semana. Creo que sí, sí, creo que nada, están en tiempo aún, no se estresen. Y pues nada, yo soy Arturo. Yo soy Eric. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.